para adelante para que no haya retorno, pero ya. Sí. Vamos. Okay, vamos en vivo. ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos hermanos. Bendiciones a todos los que ya son parte del canal Predicadores Positivo. En esta ocasión tenemos el honor de tener otro debate muy profesional, muy académico, entre dos personas que pues tienen discrepancias en cuanto a la escatología. Y en esta ocasión pues van a debatir sobre lo que es la escatología en cuanto a la pretribulación o post-tribulación. Entonces, de eso va a consistir el diálogo. Entonces le damos el paso al hermano Pedro Ríos, que ya es la segunda vez que nos visita aquí consecutivamente. Él viene desde Chile, pero él va a dar su presentación brevemente para la gente que pues aún no lo conoce. Él se va a dar a conocer. Adelante, hermano Pedro Ríos. Sí, quiero recordar que el orden de pregunta y ya en el debate es Ricardo, pero vamos allá. Mi nombre es Pedro Ríos, soy chileno, vivo en la región de los ríos, no es porque sea en mi nombre, sino porque, o sea, por el nombre mío, sino porque en esta región es una región de muchos ríos, las 4 estaciones son muy diferenciadas y es una región de lagos, es muy hermosa muy hermosa. Yo milito, estoy o asisto a una iglesia que se llama Primera Iglesia del Señor, que es una iglesia de corte pentecostal, pero con raíces presbiterianas, aunque suene un tanto raro. Yo he estado haciendo una investigación acerca de esto y realmente es así. Entonces, pero somos de corte pentecostal y no extremo, no rabacuco ni nada de eso. Así que me siento muy complacido. Lo que yo hago siempre es predicar la palabra de Dios en las redes. Soy solamente un laico en la iglesia. Así que eso, tengo 64 años, espero pronto cumplir los 65 porque para mí eso es importante por razones de jubilación acá. Así que adelante, eso es todo. Sí, muy bien, hermano. Gracias por su presentación. Y pues sí, esperemos en Dios y conceda muchísimos años de vida y salud al hermano Pedro Ríos. Ahora saludamos de aquí de paisano mío a Ricardo Cruz. Le damos el paso para que él se presente. Adelante. Dos Bueno, mexicanos, perdón, 2 mexicanos contra un chileno, no se vale. qué pena. No, No, no es cierto. Bueno, me presento, mi nombre es Ricardo Cruz, yo soy presbiteriano. Es un gusto estar con Pedro Ríos, también con el moderador Juan Peña y dueño de este canal. Y bueno, pues yo soy nuevamente presbiteriano reformado y vengo defendiendo lo que es el postribulacionalismo, ¿no? Y pues nuevamente, gracias a todos los que están presentes, va a ser grato que estén con nosotros y pues que ahora sí que cada quien tome sus conclusiones. Esto es con respeto y yo considero también pues a mi hermano Pedro pues mi hermano y un saludo también a su iglesia. Que el Señor les bendiga. Así es, amén. Pues bendiciones al hermano Ricardo. El formato que ellos me pasaron pues va a consistir de la siguiente forma, ¿no? Va a ser una pregunta de inicio antes del debate, antes de la exposición. Va a consistir en 1 minuto para formulación y 2 minutos para responderla. De inmediato, respondiendo esto, van a ser 20 minutos de exposición de cada uno, 10 minutos de contrarrefutación y una pregunta, otra pregunta al final con 1 minuto de formulación y 2 para responder. Entonces, ¿quién me dijeron que iniciaba? No recuerdo que me... Yo. Ok, inicia Ricardo. Y pues le ponemos el tiempo para que, en cuanto empiece a hablar, para que formule su primera pregunta. Gracias. Adelante. Mi primera pregunta es la siguiente. Es muy sencilla, pero esto nos va a abrir directamente lo que es el camino hacia lo que es el tema. La pregunta es la siguiente. ¿El arrebatamiento y la venida del Señor ocurren el mismo día, Pedro? Ya. Usted me dice, hermano Juan. No lo escucho. Perdón.
2 minutos para responderla. En cuanto usted comience a hablar, le iniciamos el cronómetro. Ya, ok. No ocurre en el mismo día. No es que, como se me dijo en un debate anterior, que sean 3 venidas del Señor, no. El arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación y está separado del evento de la segunda venida de Jesús por 7 años, de acuerdo a la escatología que manejamos nosotros. No son 3 venidas, repito, son 2 venidas. El arrebatamiento es un evento que es solo para la iglesia. La iglesia es arrebatada al aire, dice. Los creyentes, los muertos en Cristo resucitan primero, los creyentes son transformados y arrebatados en el aire. La segunda venida ocurre un tiempo después y esta segunda venida es Cristo con su iglesia viniendo a la tierra y dando comienzo al reino milenial. Adelante. Ok. Su respuesta tardó 1 minuto con 5 segundos. Restablecemos el tiempo y ahora le damos paso al hermano Pedro para que formule su pregunta dentro de 1 minuto. Adelante, hermano Pedro. Siguiendo en la misma línea, hermano Ricardo, el arrebatamiento, o sea, el reino milenial, ¿son 1000 años literales que vienen en el futuro o es un tiempo indeterminado que ya ocurrió? Listo. Okay. Vale. Restablecemos tiempo. Y Ricardo, en cuanto empieces a hablar, tienes 2 minutos para responder. Ok, entendido. Bien, el milenio, nosotros desde mi perspectiva amilenial, lo veo como un periodo simbólico, más que nada la palabra de 1000 años, bueno, estos 1000 años hacen referencia desde mi postura a un tiempo perfecto en el cual acontecen, pues bueno, algunos acontecimientos, ¿no? Perdonen la redundancia. Ahora, no es que ya hayan pasado, sino que nosotros creemos que el milenio o el reinado de Cristo, el reino de Cristo, empezó cuando, bueno, ya empezó, ¿no? Pero aún no llega a lo que es a su plenitud. No es que ya haya pasado y ya fue, no. Ya empezó, pero aún no llega a su plenitud. Esa sería mi respuesta. Ok, una respuesta de 43 segundos y pues damos por concluido la primera parte de ambos expositores de las preguntas y vamos a dar comienzo a la parte de la exposición. Saludamos a Yaterita que se está agregando y a los que sí se sigan agregando, pues bienvenidos y bendiciones. La exposición consistirá en 20 minutos de exposición por cada lado. Tengo entendido que comienza Ricardo. En cuanto estés listo, te marcamos el tiempo. Estoy listo. Vale, empecemos. Bueno, sí, primeramente, para empezar con la exposición, quiero también mencionar que, bueno, yo fui pretribulacionalista. Conozco de en qué consiste también. Yo sé que mi hermano Pedro no cree en 3 venidas. Yo sé que, bueno, yo no usaría esos comentarios, así que en esa parte no hay problema. Pedro puede estar tranquilo en que estás debatiendo con una persona que por respeto también estudió y conoce lo que es esta postura. Ahora, pero centrándome en la mía, los postribulacionalistas, es decir, nosotros, los cristianos postribulacionalistas, creemos que la iglesia pasa por tribulación, que la iglesia pasa por tribulaciones. Empecemos por esta parte, ¿no? Y el Señor también nos llama, Dios nos llama a través de la Biblia a regocijarnos incluso en las tribulaciones. Vemos en muchas partes de la Biblia que el Señor nos manda a estar gozosos aún en la tribulación o que la iglesia ya ha pasado por tribulación. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, perseverantes en el sufrimiento, dedicados a la oración. En la Reina Valera 1960 dice sufridos en la tribulación, ¿no? Y así podremos irnos versículos tras versículos. Mateo 5:12 dice, regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora,
hay que detenernos en esta parte, ¿no? Porque podrían decirme, una cosa es tribulación y otra cosa es la gran tribulación. Para esto también es importante mencionar que nosotros, los posttribulacionalistas, no tenemos la misma sistematización en cuanto a la escatología, ¿no? Nosotros no vemos a la tribulación, perdón, como un periodo de 7 años dividido en 3 años y medio, o en diferentes divisiones, ¿no? Por lo menos en lo personal yo era como así lo creía antes, ¿no? Un periodo de 7 años que se dividía en tribulación y gran tribulación, y a los 3 años y medio empezaba la gran tribulación para después venir lo que era la ira de Dios. Pero bueno, antes de eso yo quiero mencionar que la palabra tribulación para nosotros no hace referencia a un periodo determinado en el tiempo, es decir, no hace referencia a 7 años específicos. Sé de dónde viene esto, de las 70 semanas de Daniel, si no mal recuerdo, pero bueno, eso vamos a verlo después, quizás. Nosotros creemos que la iglesia pasa por tribulación. Sé que es un debate, sé que no es momento para predicar, pero me gustaría mencionar algo muy importante, y es que la iglesia ha pasado por tribulación y sigue pasando por tribulación. Por fortuna, para nuestro bien, y desgraciadamente para nuestro entendimiento, no sabemos qué es la tribulación muchas veces. Creemos que la tribulación hace referencia solamente a los tiempos finales, que hace referencia solamente a los últimos tiempos, pero no nos damos cuenta que la iglesia ha sido atribulada durante mucho tiempo. Y con esto quiero mencionar algo muy importante. La tribulación no es que hablen de alguien, hablen de uno a sus espaldas. Tribulación no quiere decir, o bueno, la persecución de la gran tribulación no quiere decir que alguien te esté inventando chismes, que alguien te miró feo. No, esos son vituperios, esas son otras cosas. La tribulación, la persecución, la tribulación por seguir al Señor tiene que ver con lo que es incluso el riesgo de la vida misma, la persecución a causa del evangelio, el sufrimiento por seguir al Señor. Me podrían mencionar que, por ejemplo, Filadelfia no pasará tribulación, pero Éfeso y Esmirna pasaron tribulación. La iglesia siempre ha pasado tribulación. La tribulación, nuevamente, no son los chismes, no son los vituperios. La tribulación, la verdadera persecución, se manifiesta tal vez en otros países, como en África, Asia, etcétera, en donde la gente pues le sigue pues que cortando la cabeza. Hay muchos casos en los que incluso se les amarra la boca, perdón, se les cose la boca, se les corte la lengua. ¿Por qué? Porque predican el evangelio. Tal vez estoy yendo a casos muy extremos, pero eso es para que comprendamos qué es lo que realmente se debería de entender por pasar tribulación a causa del evangelio. Ok, no hago menos a lo que un cristiano padece con sus seres queridos cuando pues está discutiendo, etcétera, tiene problemas por manifestar su fe. Podríamos decir que sí, pero eso no es lo mismo. Si la gran tribulación se entiende como un periodo en el cual la gente va a ser perseguida, entonces yo me preguntaría, ¿desde cuándo que empezó? ¿O se tiene que manifestar en todo el mundo? Tal vez nosotros también creemos que las cosas, o por lo menos desde mi postura, yo creo que también las cosas irán empeorando, que cada vez irá aumentando lo que es la persecución hacia los cristianos. Y así como el Señor no ha venido para aún a salvar a aquellas personas que han perdido sus vidas, aquellas personas que les han sacado los ojos, que les han, que han sido tal cual mártires, no creemos que el Señor nos puede, bueno, de que nos puede, pero de que nos tenga forzosamente que librar de ello. ¿Por qué? Porque la iglesia ya ha pasado por ello. No es como que la gente de Occidente importe más que la gente de Medio Oriente o de Asia. También es importante mencionar que no es como que sea diferente el dolor, tal vez esto ya es muy rebuscado, pero no es como que sea diferente el dolor de una muerte hace 200 años a como lo es ahora. A fin de cuentas, la persecución a causa del evangelio, a causa de predicar el evangelio, sigue estando presente y seguirá presente. Y creo que es muy fácil notar que por lo menos en el aspecto legal, en el aspecto social, ya los cristianos empiezan a tener lo que es esta persecución, entre comillas, lo pongo porque sigue siendo algo muy social, muy legal, pero no es aún así como es en otros lugares en los que aún así ha sido durante siglos, ha sido durante años, o bueno, tal vez años solamente, ¿no? Pero la iglesia siempre ha pasado tribulación. Sin embargo, como leía al principio,
En Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿no? En Romanos 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, ante todo constantes en oración, gozosos en la esperanza que el Señor tiene para nosotros. Sufridos es permitido sufrir, pero ante todo hay que estar orando. Segundo punto, los postribulacionalistas no creemos, eso sí, y aquí algo muy importante, que la iglesia pase por la ira de Dios. Porque, bueno, la tribulación es tal cual un periodo indefinido de sufrimiento, de aflicción. Sin embargo, la tribulación del cristiano es a causa de predicar y pregonar lo que es su fe. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? En este caso, la ira, pues es una emoción, un sentimiento manifestado que generalmente está cargado sobre un acto, sobre alguien más, ¿no? Ahora, ¿la iglesia pasa por tribulación? Sí. ¿Creemos que seguirá pasando por tribulación? Sí. ¿Creemos que la iglesia seguirá pasando por lo que es tribulaciones? Sí. ¿Creemos que las tribulaciones incluso en mayor o menor medida irán aumentando para algunos cristianos? Sí. Para nosotros también puede que veamos persecución. Es algo que yo creo. Espero, tal vez no con el Medio Oriente, pero es algo es algo posible. Sin embargo, no hay que confundirnos con la ira de Dios, porque la iglesia pasa por la tribulación, y la tribulación para nosotros, no, como mencionaba al principio, no se divide en periodos de 7 años. Sin embargo, es algo que va creciendo y acrecentándose hasta el final de los tiempos. Sin embargo, el Señor es el que nos librará de su ira. Esto lo podemos ver en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Le voy a dar lectura y dice de la siguiente manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos. A ver, un segundo. Lo pongo en la Reina Valera contemporánea porque, bueno, desde mi parecer es más entendible. Es lo mismo, pero bueno. Dice, en cuanto a los tiempos y a las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. El día del Señor. Anoten esto porque es importante para después, para hablar de lo que es la venida de Dios, ¿no? El día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción, como le llega a mujer encinta los dolores, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás. De hecho, en la Reina Valera 60 creo que dice, no dormimos o bueno, aquí dice mejor, no les sigo. No durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y que tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la Reina Valera 60 dice, Dios no nos ha puesto para ira. Y eso hay que hacer una diferencia, porque muchas veces cuando nosotros decimos que la iglesia pasa por la tribulación o la gran tribulación, en referencia a lo que nuestros hermanos dispensacionales, premilenialistas, pretribulacionalistas consideran, generalmente se nos tacha diciendo que nosotros creemos que la iglesia pasa por la ira de Dios. Nosotros no creemos que la iglesia pase por la ira de Dios, pero sí pasa por la tribulación. Nuevamente el versículo 8, pero nosotros los que somos del día debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo o para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él, es decir, muertos o vivos. También hay que entender esta parte de despiertos o vivos, a lo que se refiere. Por lo tanto, anímense y edifíquense los unos a los otros, como en efecto ya lo hacen, ¿no? Ahora, otra cita es 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y la busco, capítulo 1, versículo 10. Dice, si no la tengo, dice 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar desde el 1 al 10, perdón, desde el 2.
Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo que es fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con la plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes siempre buscamos su propio bien. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ya ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe de ustedes que tienen en Dios. Ok, creo que debió haber empezado desde acá. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan, desde el versículo 9 menciona ya lo que es lo importante en este caso, porque ellos mismos hablan de lo que bien ustedes nos recibieron, y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron a Dios y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Y esperar de los cielos a Jesús su Hijo, esperar a los cielos a Jesús su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y en quien nos libra de la ira venidera. Nuevamente, nosotros no somos puestos para el castigo o para el juicio o para ira. No somos puestos para ira. Sin embargo, y el Señor nos libra de esta ira. Sin embargo, la iglesia pasa por tribulación. Por eso nosotros creemos que sí, las cosas irán aumentando hasta que llegue el momento en el que, como dice la Escritura, parafraseándolo, ¿no? Esos tiempos incluso tuvieron que ser recortados por amor a sus escogidos, ¿no? Nosotros no somos puestos para ira, pero sí pasamos por la tribulación. Sí podemos incluso pasar por la tribulación, como la iglesia ya lo ha pasado durante mucho tiempo. Ahora, yo sé, y esto lo menciono por debates anteriores, aunque sé que no es el caso, y sé que Pedro no me va a decir esto, argumentos de cierta forma morales, en el sentido de la iglesia es la novia del Señor, Dios no dejaría que su iglesia sería pateada, sería bofeteada, que le cortaran la cabeza, porque eso, seamos honestos, ya ha habido casos de persecución, ha habido casos muy horrorosos, como los mencionaba al principio, o por lo menos casos donde te matan o te arrestan por predicar el evangelio. Y eso sí es muy común en muchos países. Si no te matan ni nada, ni te torturan, eso sí, te arrestan. Casos, Vietnam, tengo entendido, Laos, China, Corea del Norte. Pero bueno, entonces la iglesia sí ha pasado por esto. Punto número 3, el postribulacionalismo. Y la Biblia enseña que el levantamiento o encuentro con Dios es el día de su venida. Y nuevamente, antes de que se me pase esta parte, hablando de lo que es el día de su venida. Dice la Biblia dice la Biblia en Jeremías, en Isaías 52:20. Tus hijos han desfallecido, yacen en las esquinas de todas las calles como antílope en la red, llenos de furor del Señor, de la reprensión de tu Dios. No, perdón, me equivoqué. Pero bueno, a ver un segundo. Sí, perdón. Es Isaías 13:9. He aquí, el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Nuevamente se menciona de un solo día. Recordemos nuevamente que en Romanos 2:5 se habla tal cual que, dice en Romanos 2:5, perdón, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿De cuánto tiempo se habla? No se habla de 7 años, no se habla de 3 años y medio, sino que la ira de Dios se manifiesta en un solo día. Hay muchas citas, pero estas las menciono porque, bueno, continuamos. Nuevamente, nosotros creemos que, como lo enseña la Biblia, desde nuestra perspectiva, claro, y como nosotros por fe creemos y enseñamos, que la iglesia espera el levantamiento o nuestro encuentro con Dios el mismo día de su venida. Esto lo podemos ver en Mateo 24. Lo voy a buscar en mi Biblia. Un segundo. Mateo 24.
Y voy a dar lectura desde el versículo 29. De hecho, en algunas partes de la Biblia, aunque yo no lo recomiendo mucho, pero vienen algunos subtítulos a los capítulos. En este caso, en la Reina Valera 60 puede venir la venida del Hijo del Hombre. Y dice así desde el versículo 29. Hay claramente que esto se emplaza después de la tribulación, ¿no? Aunque bueno, ya considerar si es la destrucción de Jerusalén o no, eso es tema para otro debate. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces llamarán a todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Oh, la venida de Dios, genial. Sin embargo, el versículo 31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Yo sé y conozco también el pretribulacionalismo que creen que la iglesia viene con Jesucristo en Apocalipsis, bueno. Sin embargo, aquí vemos que el Señor en su venida, como lo dicen en estos versículos, en el 30 y el 31, se habla tal cual que el Señor viene y manda a sus ángeles a buscar a quienes, a sus escogidos. No viene con sus escogidos en su venida, sino viene a salvar a sus escogidos. Versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas señales, conoced que está cerca ya a las puertas. Y bueno, continúa la cita, pero continuamos, ¿no? Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2. Igual, esta cita es muy importante porque hace referencia a nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Reina Valera contemporánea, aunque lo pueden leer en la 60 también, es la misma, solamente que le quita el habéis, el oísteis, esta parte como más española o castellana, no sabría cómo hacer la diferencia bien, que tal vez a veces es un poco chocante para nosotros, para los que no hablamos de esa manera, ¿no? Aunque no debería de serlo, pero bueno, yo la leo en la Reina Valera contemporánea, en la 60 es lo mismo. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente nuestra manera de pensar, no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día, es decir, nuevamente, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, en la Reina Valera 60 dice, y en nuestro glorioso encuentro con Él, o nuestro encuentro con Él, la venida y nuestro encuentro con Él, ¿cuándo son emplazados? En un mismo acontecimiento. Y vamos a ver qué dice a continuación, que qué tiene que pasar para que esto pase, para que nuestro encuentro, que aquí lo junta con lo que es la venida del Señor, ¿qué tiene que pasar? De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Desde mi perspectiva, incluso yo como antes, cuando era pretribulacionalista, yo consideraba... Ok. Si quieres, termina la idea nada más. Ya se me fue. Ok, 20 minutos de exposición de Ricardo Sael. Entonces, bueno, saludamos a la audiencia, al hermano Álvaro Hernández, a Creciendo en Conocimiento, al hermano Edwin, a Tenita y todos los que se van agregando, bienvenidos a su canal. Este es un tema y un debate sobre la escatología. Entonces, le damos paso al hermano Pedro. En cuanto él esté listo, le iniciamos su tiempo. Sí, estoy listo. Sale, quiero decir que por el bien del debate, había una parte en mi argumentación que va a sonar demasiado refutación, así que la voy a obviar. Okay. Para que nos conduzcamos bien, me alegro de la exposición, muy buena la exposición de Ricardo. Entonces vamos a tratar de ponernos a la altura, ¿no es cierto? Y que este sea un buen debate y cada hermano elija la posición. Porque en escatología es importante recordar que casi todos los cristianos estamos de acuerdo con tres cosas. Primero, viene un momento de gran tribulación, como el mundo nunca la ha visto. Segundo, Cristo regresa para establecer su reino en adelante, en la tierra.
va a haber un arrebatamiento, un rapto y una traducción de la mortalidad a la inmortalidad para los creyentes. Hay una serie de textos como Juan 14, verso 1 al 3, Primera de Corintios 15, Primera de Tesalonicenses 4. La pregunta es ¿cuándo ocurre el rapto en relación con la tribulación y la segunda venida de Cristo? A lo largo de los años, esperen un poquito para tomar nota de la hora, 9:15 tengo ya, ok. Han surgido 3 teorías principales sobre el momento del rapto: el pretribulacionismo, la creencia de que el rapto va a ocurrir antes de que comience la tribulación, el atributo medio, la creencia de que el rapto ocurrirá en el punto medio de la tribulación, y el post-tribulacionismo, la creencia de que el rapto va a ocurrir al final de la tribulación. Y ahora vamos a ver fundamentalmente mi postura, que es la pretribulacional. Y el pretribulacionismo enseña que el rapto o arrebatamiento ocurre antes de que comience la tribulación. En ese momento la iglesia se encontrará con Cristo en el aire y luego en algún momento se revela al anticristo en la tierra y comienza la tribulación. En otras palabras, rapto o arrebatamiento y la segunda venida de Cristo para establecer su reino están separados por al menos 7 años o más. Según este punto de vista, la iglesia no experimentará ninguna de las tribulaciones. Es cierto, han habido muchas tribulaciones en la tierra, pero esta es descrita, y especialmente en Apocalipsis, que de acuerdo a como yo lo veo, establece una línea secuencial de tiempo para los eventos, y los eventos que se producen en Apocalipsis no han ocurrido nunca en la tierra. Desde el punto de vista de las escrituras, la visión pretribulacional tiene mucho que, por ejemplo, la iglesia no está asignada para la ira. Primera de Tesalonicenses 1 del verso 9 al 10 y 5 verso 9. Los creyentes no serán superados por el día del Señor. Primera de Tesalonicenses 5 verso 1 al 9. Se prometió, por ejemplo, a la iglesia de Filadelfia que se mantuviera de la hora de prueba, que se la mantuviera o se la va a escapar de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo. Apocalipsis 3:10. Tenga en cuenta que la promesa no es la preservación a través del juicio, sino la liberación a partir de la hora, es decir, del periodo del tiempo del juicio, que no ha habido nunca en la tierra. El pretribulacionismo también encuentra apoyo en lo que no se encuentra en las escrituras. Por ejemplo, la palabra iglesia aparece 19 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, pero a partir del capítulo 4, significativamente, la palabra no se usa de nuevo hasta el capítulo 22. En otras palabras, en la descripción extensa de la tribulación en Apocalipsis, la palabra iglesia es notoriamente ausente, no se encuentra, no es mencionada. La Biblia nunca usa la palabra iglesia en un pasaje relacionado con la tribulación. La postura que yo sostengo, el pretribulacionismo, es la única que mantiene claramente una distinción entre Israel y la iglesia, los planes separados de Dios para cada uno. Esta posición sostiene que hay promesas que son específicas para Israel que todavía no se han cumplido, y que la iglesia es separada de Israel. No hay una continuidad entre que aquí terminó Israel y acá comenzó la iglesia. No, la iglesia está compuesta de judíos convertidos y de gentiles convertidos. Entonces, están los 77 de Daniel 9:24 están decretados sobre el pueblo de Daniel, los judíos y la ciudad santa de Daniel, Jerusalén. Y esta profecía deja claro que la semana 70 o la semana de la tribulación es un tiempo de purga y de restauración para Israel y Jerusalén, no para la iglesia. Y esto es descrito a partir de Apocalipsis 4:1 en varios eventos que se están mostrando.
Entonces, repito nuevamente, la semana 70 no se ha cumplido y la puedo marcar para el Apocalipsis en los eventos finales, porque la semana 70, la profecía de Daniel específicamente habla de la semana 70, que la tribulación es un tiempo de purga y de restauración para Israel y para Jerusalén, no para la iglesia. Además, el pretribulacionismo tiene apoyo histórico. De Juan 21, versos 22 y 23, parece que la iglesia primitiva vio el regreso de Cristo como inminente, que él podía regresar en cualquier momento. De lo contrario, el rumor no habría persistido en que Jesús regresaría durante la vida de Juan. La inminencia, que es compatible con las otras dos teorías del rapto, es un principio clave del pretribulacionismo, y la visión pretribulacional parece ser la que más se ajusta al carácter de Dios y a su deseo de liberar los justos del juicio. Entonces, del juicio del mundo. Los ejemplos bíblicos de la salvación de Dios incluyen a Noé, quien fue liberado de la inundación mundial; Lot, que fue liberado de Sodoma y Rahab, quien fue liberada de Jericó, segunda de Pedro capítulo 2, versos 6 al 9. Entonces, aquí hay, yo tengo un cuadro, pero voy a ver específicamente que en la teoría o la doctrina post-tribulacional habla primero de una tribulación, segunda venida, y da comienzo a un milenio y un juicio final. El premilenialismo habla de la segunda venida el arrebatamiento de la iglesia, el periodo de tribulación. Termina este periodo de tribulación con la segunda venida con la iglesia, comienza un milenio literal de 1000 años y un juicio final. Y hay una teoría del postmilenialismo que habla de un milenio que ya está ocurriendo o que está ocurriendo y que ya comenzó, que no son 1000 años literales, pero terminan con la segunda venida y el juicio final. Y hay un amilenianismo también que habla de un milenio simbólico y la segunda venida y un juicio final. Vamos a pasar a otro punto. Hay una secuencia de eventos pretribulacionales, porque la gran tribulación no es inminente. El escenario mundial tiene que establecerse en cierta manera antes que la tribulación pueda realmente comenzar, y se establece claramente que una serie de eventos van a predecer al periodo de la tribulación. Algunos de estos eventos ya han sucedido y la mayoría aún no se han llevado a cabo. Desde donde nos ubicamos en la historia, hoy hay varios eventos que conducirán a la gran tribulación. No van a comenzar hasta que todos estos eventos estén completamente resueltos. Jesús les había dicho a sus discípulos, sus talmidín, que el templo de Herodes sería destruido. Más tarde, en el Monte de los Olivos, sus apóstoles se le acercaron en privado. Dinos, dijeron, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida? Y el fin de la era, en Mateo 24, versos 2 y 3. Debo recordar que Mateo yo no lo puedo leer como un evento de situaciones secuenciales en el tiempo. Mateo avanza y retrocede de acuerdo a la conversación que se va desarrollando allí con sus discípulos. Pero Jesús les responde en este pasaje diciendo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambre y terremoto en varios lugares, y todo esto es principio de dolores de parto. Mateo 24, versos 7 al 8. Los dolores de parto, que podríamos de alguna forma identificarla como 2 guerras mundiales y el establecimiento del Estado de Israel, ya han tenido lugar. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que la Segunda Guerra Mundial fue realmente una continuación de la Primera Guerra. ¿Qué podemos decir de Israel? También dice la Biblia que Israel será, o Jerusalén será pisoteado por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido.
Nosotros estamos viendo un evento que ocurre en este momento donde Israel tiene el control de Jerusalén, pero Jerusalén todavía es pisoteada por los gentiles, y esto ha ocurrido muchas veces en la historia y no llegamos a un cumplimiento total y final de esta profecía. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que la Segunda Guerra Mundial fue realmente una continuación de la Primera Guerra Mundial. Ambas tuvieron un impacto decisivo en la historia judía. Los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial proporcionaron el ímpetu para el crecimiento del movimiento sionista, mientras que la Segunda Guerra Mundial sentó las bases para el establecimiento del Estado de Israel. Hoy, en gran parte, Israel es una sociedad secular y la Biblia apunta claramente a su reunión en la tierra en incredulidad y en preparación para el juicio. Además, Sofonías 2:1 señala que esta reunión ocurrió también antes del periodo de la Gran Tribulación. Así ya han ocurrido 2 guerras mundiales, aumento de las hambrunas y los terremotos y el establecimiento del Estado de Israel en la incredulidad. Entonces, ¿cuándo comienza el rapto? Las escrituras enseñan claramente que ocurrirá antes de la Gran Tribulación. Lucas 21:36, Primera de Tesalonicenses 5, verso 4 al 10 y Apocalipsis 3:10. Primero, fuera del libro de Apocalipsis no hay pasaje que discuta la gran tribulación donde se mencione la iglesia, pero a algunas personas les gusta señalar el hecho de que debido a que los creyentes se encuentran durante la gran tribulación, la iglesia pasará por ella. Sin embargo, la realidad de que los creyentes se encuentren durante la gran tribulación, por ejemplo, se citan siempre Apocalipsis 6:9, no prueba que la iglesia lo atravesará, como tampoco la existencia. Hay creyentes en la gran tribulación, pero estos creyentes son los que quedaron en el arrebatamiento por razones que no vamos a explicar aquí. Entonces, esto no prueba que la iglesia va a atravesar. Estos pasajes, lo que leí anteriormente, afirman que la iglesia será removida de la tierra antes de que comience la gran tribulación. Pero ¿cuánto antes de la gran tribulación tiene lugar el rapto? Las escrituras enseñan que la venida del Mesías es inminente, y esto lo ha venido enseñando por mucho tiempo. Es decir, Él puede venir en cualquier momento. Romanos 13, verso 11 al 12, Santiago 5, verso 7 al 9 y Apocalipsis 22:20. Mientras que los pasajes anteriores enseñan que el arrebatamiento precederá a la gran tribulación, estos últimos tres enseñan que el Señor podría venir en cualquier momento. Entonces, en cuanto a cuándo ocurre el arrebatamiento, se deben notar dos cosas. Primero, desde mi posición, el rapto o arrebatamiento viene antes de la gran tribulación. Esta no es la segunda venida de Cristo. Es un evento que precede por varios años a la segunda venida de Cristo, porque en la segunda venida Cristo se posa en tierra y en la gran tribulación no. Es la iglesia la que es arrebatada. Los muertos son resucitados primero, los vivos son transformados y son arrebatados al aire, a las nubes, dice la escritura. Sería el momento de la firma de punto de 7 años y el rapto no va a ocurrir más allá de este punto. Segundo, el rapto es inminente, puede venir en cualquier momento y no necesita esperar hasta la firma de 7 años. Es importante entender que inminencia no significa pronto, solo significa que nada más debe precederlo y que puede llegar en cualquier momento. Combinando esta información, la conclusión es que el arrebatamiento vendrá en algún momento entre este mismo momento y la firma de un pacto de 7 años. Por lo tanto, la iglesia puede ver que ocurran varios eventos pretribulacionales, más como ya ha visto 2 guerras mundiales y el establecimiento del Estado de Israel, pero puede que no vea más dependiendo exactamente en qué punto llegue el arrebatamiento. La relación entre el rapto y la gran tribulación debe entenderse claramente.
el rapto viene antes de la gran tribulación, pero no comienza la gran tribulación. El pacto de 7 años, no el rapto, comienza la gran tribulación. El rapto vendrá en algún momento antes de que esta firma, y muy bien puede preceder a la gran tribulación por un buen número de años. Por lo tanto, los otros eventos pretribulacionales, la invasión de Israel, los 10 reinos, el surgimiento del anticristo, el periodo de paz y seguridad y el primer apagón, el regreso de Elías y posiblemente la construcción del tercer templo, todo pueden ocurrir en algún momento entre ahora y la firma del pacto de 7 años. Entonces, hermanos, la verdadera iglesia de Cristo no va a entrar en ese periodo, porque la Escritura señala con claridad, creo que me quedan pocos minutos, que la iglesia del Señor será llevada al cielo poco antes del comienzo del periodo más terrible que la humanidad va a comenzar. El horrendo tiempo de la gran tribulación, Mateo 24:15, Apocalipsis 6:1, la verdadera iglesia no entrará en este periodo. Y en este sencillo pero conciso tema que estamos viendo, hay algunas de las razones bíblicas para afirmarlo. Primero, ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento lo afirman. No existe ningún pasaje en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que diga que la iglesia pasará por el periodo de la tribulación o el periodo de la ira de Dios. La tribulación es llamado en el Antiguo Testamento el tiempo de la angustia de Jacob. Jeremías 30, verso 7. El tiempo de angustia de Israel incrédulo nunca es llamado el tiempo de angustia de la iglesia. Jeremías 37. Entonces, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. La profecía de las 70 semanas de Daniel está referente a Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Gabriel le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Daniel es el judío, y sobre tu santa ciudad, la ciudad santa de Jerusalén. No hay mención en este pasaje de la iglesia. La iglesia no tuvo parte en las primeras 69 semanas de la profecía. De igual manera, no tiene participación en la semana 70, porque el mismo pasaje de Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, el mensaje de Apocalipsis, la iglesia es mencionada más de 20 veces. ¿Cómo estamos, hermano Juan? 15. Me está faltando un poquito minutos. La iglesia es mencionada más de 20 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, pero la iglesia nunca es mencionada en la descripción del periodo de la tribulación entre Apocalipsis 4:1 y Apocalipsis 19, verso 1. Debo señalar que lo que yo veo en la estructura de Apocalipsis es una línea secuencial en el tiempo. Hay mucho simbolismo, es cierto, pero se aprecia claramente esta línea secuencial. La tribulación es conocida como el día de la ira de Dios y es llamado un día de ira, según Sofonías 1:15. Dice, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Sin embargo, también la Biblia dice, Dios no nos ha puesto a la iglesia para la ira. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. También Pablo enseña que Jesús nos librará a los salvos, ¿no es cierto?, de la ira venidera en Primera de Tesalonicenses 1, verso 9 al 10. ¿No lo escucho, hermano Juan? ¿Cómo estamos? Porque ellos mismos, dice, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Adelante. Muy bien. Gracias. Okay, gracias. Apago micrófono. Sí.
Gracias por la exposición. Bueno, ya hemos concluido la exposición de ambos hermanos. Y pues interesante, ¿no? Las posturas que se están manejando. Ya la gente pues sacará cada quien sus conclusiones, ¿no? Entonces pasamos a la parte emotiva, a la parte candente. Bueno, pues sabemos que los hermanos son muy respetuosos pero es candente en cuanto a los argumentos, en cuanto a la contrarrefutación. Y en este periodo van a ser para responder 20 minutos de exposición, 15 de refutación, van a ser 15 minutos de cada persona y 10 de contrarrefutación de cada expositor. Y le damos la bienvenida a los que van llegando al chat, que se van uniendo recientemente. El debate es escatología. Ahí, como dice el título, ¿verdad? Pues es un tema controversial. Ricardo, en cuanto estés listo, me dices para ponerte aquí tu tiempo. Listo. Ok, en cuanto comiences a hablar, te pongo Son 15 minutos, ¿verdad? Sí. Ok. 1, 2, 3. Espérate un poquito porque perdí el cronómetro. Ahí está ya. Ok. Bueno, empecemos. Ciertamente, como decía Pedro, sonó más a refutación, pero lo aclaró. Yo ya andaba presto para ahorita ir contra esos argumentos, pero es refutación, no contrarrefutación. Entonces, lo que él mencionaba, Pedro, lo mencionó hasta al bloque final, ¿no? Ahora pasemos a lo que es refutar lo que es el pretribulacionalismo. Como mencionaba y me quedé en esta parte, debo de confesar que creo que me fui bastante rápido, omití algunos versículos, que el postribulacionalismo espera la venida y el levantamiento o encuentro con Dios el mismo día de su venida. Mateo 24, precisamente, y casi como Pedro lo leyó, nosotros también lo leemos. Y nuevamente, después de la tribulación, cuando en Mateo empieza a decir que habrá guerras, rumores de guerra, etcétera, enfermedades, terremotos, inundaciones y todo, ¿no? Y que, bueno, todo este caos, nosotros creemos que así como en ese mismo capítulo, aún después de toda esa tribulación, después de todo esto, la venida del Señor es emplazada tiempo después de esa tribulación. Nuevamente en Mateo 24, versículos del 29 al 31, lo pueden leer, cuando aquí se habla de su venida, que se hará manifiesta lo que es la venida del Señor para todos, y el Señor mandará a sus ángeles por sus escogidos. Ahora también, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4, se menciona que en este compendio de versículos, para no volverlos a leer, se menciona que desde nuestro encuentro con el Señor Jesucristo y su venida, lo emplaza como un solo evento tal cual, no pasará hasta que antes se manifieste el anticristo. Ciertamente, y debo de aclarar esa parte, nosotros, como mencionaba en mi exposición, no creemos que seamos puestos para ira. Nosotros no creemos que pasaremos el día de la angustia de Jacob, el día malo y terrible del Señor, el día de la ira de Dios. Nosotros no creemos que lo vamos a pasar. Creemos que seremos librados de la ira de Dios porque no somos puestos para ira. Pero nuevamente, la tribulación sí la ha pasado la iglesia y la seguirá pasando hasta que el Señor venga. Dice también la Biblia en 1 de Tesalonicenses, versículos 4, del 13 al 17, continuando con esta parte de que nuestro encuentro con el Señor Jesucristo sucede en su venida. Voy a buscarlo rápidamente. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Se puede leer desde el 15 también, pero igual leer desde el 13 nos abre un poquito lo que es el panorama. En lo que encuentro la cita, puedo mencionar que yo usaba mucho esta cita cuando defendía el pretribulacionalismo, sobre todo el versículo 17, cuando se habla de lo que es nuestro encuentro con el Señor, cuando salgamos a las nubes, perdón. Y bueno, ¿no? Un segundo. Ok, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo del 13 al 17. Pero primero leamos el 17, que es lo que muchos solamente leen. Dice, por esto mismo os he enviado perdón, en Primera de Corintios. Un segundo, mejor acá. Un segundo.
Primero Tesalonicenses, capítulo 4. Dice el versículo 17. Luego, perdón, del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí muchos dicen, ahí está, perfecto, nosotros también lo creemos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a nuestro Señor en el aire y así estaremos siempre con Él, ¿no? Pero sin embargo, leamos desde el versículo 13. ¿En qué momento se emplaza esto? Recordemos que al principio yo pregunté si era el mismo acontecimiento o eran el mismo día o ocurrían en días diferentes. Y aquí, bueno, Pedro dijo que incluso la diferencia era hasta por años, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿no? Si no, disculpa, Pedro. Pero bueno, ahora vamos a ver si realmente se emplaza en diferentes tiempos. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, versículo 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta, no al arrebatamiento, sino hasta la venida del Señor, que es el mismo día del arrebatamiento, hasta la venida del Señor no pereceremos a los que durmieron. Versículo 15 nuevamente, por lo que os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero aquí la cuestión es, ¿cuándo? ¿Antes o después? Aquí se habla hasta la venida del Señor Jesucristo. Las personas están en la tierra. Pablo le está diciendo aquí a los tesalonicenses que nosotros, los que hayamos quedado, pero hasta la venida del Señor Jesucristo, cuando después lo veremos. En la segunda carta de Tesalonicenses vemos que igual así como aquí vemos la venida primeramente y luego nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, lo vemos también en segunda Tesalonicenses, cuando igual primero es cuando se habla de la venida y de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo como un solo acontecimiento, no dividido en diferentes partes y etapas. Nuevamente vuelvo y recalco, nosotros no consideramos a la tribulación como un periodo específico de ciertos años de duración. Ahora, otro punto muy importante, la Biblia dice que Dios viene después de la tribulación a su iglesia, después de que la iglesia haya sido atribulada. Sí lo dice. No por la ira de Dios, pero nuevamente, yo en exposición dije que nosotros no creemos que la iglesia pase por la ira de Dios. Nosotros hacemos una distinción entre lo que es la tribulación que irá aumentando hasta el final de los tiempos con lo que es la ira de Dios. Juan, no sé si me podrías avisar cuando me falten 5 minutos, a favor, por favor. Pero bueno, continuamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a ver. Dice la Biblia de la siguiente manera. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Perdón, del 2 al 7. Hermanos míos, perdón, desde el 3. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Así debe ser, ya que la fe de ustedes va creciendo y en todos y cada uno de ustedes abunda el amor para con los demás. Nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en la iglesia, de la iglesia de Dios, al ver la paciencia y la fe de ustedes para soportar las persecuciones, Reina Valera contemporánea, o Reina Valera 60, tribulaciones o persecuciones y tribulaciones, dependiendo la versión, para soportar las persecuciones y las tribulaciones. Y aquí vamos a matar un pájaro de 2 pedradas. Dice el versículo 5, esto es evidencia del justo juicio de Dios, de que ustedes son considerados dignos de su reino, por el cual sufren delante de Dios. Delante de Dios. Es justo y también que se haga sufrir a quienes os hacen sufrir a ustedes. Versículo 6 nuevamente. Delante de Dios es justo también que se haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes. Versículo 7. Y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes, los que sufren lo mismo que a nosotros, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos
ángeles entre llamas de fuego para darle su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay que hacer un paréntesis. Nuevamente recordemos que la Biblia dice que por amor a sus escogidos, los días tuvieron que ser acortados, ¿no? Parafraseando este versículo. Sin embargo, aquí vemos, la iglesia pasa persecución, la iglesia tiene sufrimiento, la iglesia pasa tribulación nuevamente, dependiendo de la versión, y Pablo y los apóstoles dan gracias porque esto es evidencia del justo juicio de Dios. Ahora, ¿qué dice después? Que a los que atribulan a la iglesia, ellos serán también juzgados y vendrá el Señor. Dice el versículo del versículo 7, y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes, a los que sufren, lo mismo que a nosotros, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles. Nuevamente, la iglesia pasa sufrimiento. Y aquí donde está el otro pájaro que matamos nuevamente con una sola pedrada. Los pretribulacionalistas enseñan que en Apocalipsis, cuando el Señor viene a juzgar a lo que son las naciones, viene con la iglesia. Sin embargo, aquí vemos que cuando se habla de la venida del Señor, se habla que viene con sus ángeles. Es más, para que sea más claro, en la Reina Valera 60. 5 minutos. Bueno, continuamos mejor con otra cita. Mateo 25:31. Mateo 25:31 dice lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Pero bueno, cuando viene, ¿con quién viene? Con todos los santos ángeles de su poder. No viene con la iglesia, porque nuevamente vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 1, que la iglesia está pasando tribulación y el Señor viene a juzgar a los que no reconocieron al Señor, a los que estuvieron lejos de Dios, a quienes no estuvieron con el Señor y a los que atribulaban a la iglesia, que precisamente pasaba tribulación. ¿Con quién? Con los ángeles de su poder, no con la iglesia. Dice también en Mateo 16, 26 al 27. Mateo 16, del 26 al 27. Dice la Escritura: porque ¿qué aprovechará al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos, que los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿no? Nuevamente, igual, ¿con quién viene? Con los ángeles de su poder. No hace una distinción, en este caso, a lo que son con lo que es un arrebatamiento. Ahora, también la iglesia sí aparece en Apocalipsis. Aclaro, esto es parte de mi refutación, no parte de la contrarrefutación. Pero, por ejemplo, se usa esta parte de que solamente aparece hasta Apocalipsis 3:20, si no mal recuerdo, lo que dijo Pedro, y creo que es esa parte. Sin embargo, bueno, es en el mensaje a las iglesias, pero también recordemos que si hay iglesias que han pasado tribulación, está Éfeso, que desapareció tristemente, está Esmirna, que también se habla nuevamente de esas iglesias que pasan esa tribulación. Tiatira, incluso en Esmirna se habla de que será perseguida hasta la muerte. Ahora, también, sí, en Apocalipsis 14, del 4 al 12, lo vamos a ver más adelante, sí aparece la iglesia. Y sin embargo, también, aunque no aparezca la iglesia, ese no es motivo suficiente, porque en 1 y 2 de Juan tampoco aparece la iglesia en esas cartas, y no por eso la iglesia dejó de estar presente. En Santiago, si no mal recuerdo, Timoteo, alguna de estas dos, lo rectifico en mi siguiente periodo, pero tampoco aparece la palabra iglesia, y no por eso la iglesia no estuvo presente. Que no aparezca la iglesia, la palabra iglesia en una carta no quiere decir que la iglesia no está presente en el tiempo o en la tierra. También, no aparecerá la palabra iglesia, pero sí aparece la iglesia santos y siervos, entre 11 y 12 veces aproximadamente cada una, después de Apocalipsis 3, versículo 20. Sí aparece. Y estas mismas palabras para santo o siervo son las mismas palabras que se usan en el resto del Nuevo Testamento para describir a la iglesia. Algo que también se debe de mencionar es que no se refiere a los judíos como un pueblo aparte, sino que recordemos, como dice en Efesios 2:14 y en Gálatas 3, del 28 al 29, que ya no hay judío ni griego, solo dice en Gálatas, y que también de ambos pueblos hizo uno. Esto no se trata de algo de reemplazo, sino algo tal cual de la adopción, donde ya hay un solo pueblo, no hay un diferente propósito para cada uno.
y la iglesia, los santos, están presentes en Apocalipsis, aunque no se les refiere en la Biblia con dicho nombre. Y bueno, me voy a guardar algo para lo que es la... ¿Cuántos segundos me quedan? Ok. En lo que acaba esta parte, mencionar que ciertamente lo que es que la iglesia pase por la tribulación, ojo, la tribulación, no el juicio de Dios. La tribulación o este periodo de gran tribulación no es el juicio de Dios. El juicio de Dios viene en un solo día. Pero que la iglesia pase por la tribulación se ha visto en lo que es el amilenialismo, el premilenialismo histórico, en lo que es el postmilenialismo. Y no fue hasta mucho después de los años 1800 que aparece lo que es el pretribulacionalismo dispensacional. Es más, yo también me gustaría preguntar, ¿no?, sobre lo que es esta parte del dispensacionalismo, una idea muy común. ¿En qué parte de los padres de la iglesia se menciona que Israel es el reloj profético de Dios? Algo que creen mucho lo que son los dispensacionalistas, sobre todo, no los moderados, pero sí de corte pentecostal, como yo también lo era. Y me gustaría ver esa parte, ¿en qué parte se menciona a Israel como el reloj profético de Dios en lo que son los últimos tiempos? Recordemos que en aquel entonces no existía. Y esas tres posturas, pretribulación, premilenialismo. Tiempo concluido. Ok, silenciamos micrófono. Bueno, solamente para aclararle a los que están viendo el video que no se acostumbra en este canal a subir, ¿cómo se podrá decir? Argumentos a la pantalla, simplemente puros saludos, puros saludos más que nada, por respeto a los debatientes, ¿verdad? Porque pues es un debate y pues los argumentos al subirlos a pantalla pues estarían colaborando con la argumentación de los panelistas. Entonces, por esa es la razón por la que no se suben los argumentos a la pantalla. Ok, concluimos la primera parte. Bueno, no lo hemos concluido, ¿verdad? Iniciamos, mejor dicho, con Ricardo su primera refutación de 15 minutos. Cuando esté listo el hermano Pedro, encienda su micrófono. Iniciamos con la refutación de él. Encienda su micrófono, hermano Pedro. Ahí ok, está. Ahí está prendido. ¿Sí? Sale. Cuando esté listo, le marcamos el tiempo aquí. Sí, déjeme ir porque uno tiene la tendencia de refutar lo inmediatamente anterior a lo que se puso, pero esto queda para la contrarrefutación. Ok. Bien, mi oponente cree que la iglesia pasará por la gran tribulación, que básicamente es eso, no la ven como un periodo de 7 años en tribulación, cree que la iglesia pasa por esto es toda la argumentación. Habló de Mateo 24. Mateo 24 tenemos que tener cuidado con la estructura que se está entregando, con lo que habla Mateo 24, pero vamos a una cuestión. Yo voy a ir, el arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo. La iglesia sí pasa y hay razones que yo la estaba dando, razones donde me muestra bíblicamente que sí pasa por la gran tribulación. ¿Por qué el arrebatamiento no es la segunda venida de Jesús? Primero, porque en el rapto o arrebatamiento Jesús permanecerá en el aire o en las nubes. Primera de Tesalonicenses 4:17. 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué dice de la segunda venida? La Biblia, en la segunda venida Jesús vendrá a la tierra y estará en el monte de los olivos. Mateo 25, verso 31-32 y Zacarías 14, verso 4 al 9. Déjenme ir a Zacarías, déjenme en mi Biblia electrónica, Zacarías, ¿cuánto dije? Zacarías 14, verso 4 al 9. Vamos,
Zacarías, se robaron Zacarías de mi Biblia, Abdías, Miqueas. Zacarías, capítulo 4, capítulo 14. Zacarías capítulo 14, creo que esto es importante. 14 del verso 4 al 19, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usía, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, todos los santos. Entonces, en el rapto, la iglesia va a encontrarse con Jesús en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:17. La segunda venida, la iglesia va a seguir a Jesús en la tierra. Apocalipsis 19:14. 19:14, Apocalipsis 19:14. Y estaba vestido, verso 13, con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Bueno, aquí no está diciendo ya. Ok, el rapto ocurrirá antes de la tribulación. Primera de Tesalonicenses 5, verso 9. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. La segunda venida ocurrirá al final de la terrible gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6 al 19, donde Génesis en una forma secuencial está describiendo los eventos que van a suceder después del arrebatamiento de la iglesia. Recordemos que Apocalipsis 1, verso 19, está hablando acerca de un periodo, o está hablando acerca de la estructura principal de Apocalipsis. ¿Qué dice? Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que han visto es todo lo que Jesús vio en ese periodo. Las que son están en el capítulo 2 y 3, la iglesia. Hay 7 mensajes a 7 iglesias existentes en Asia que tienen 7 características, o tienen características cada una, y a ellas se le está entregando, ¿no es cierto?, un mensaje específico. Pero el capítulo 4, verso 1, está hablando y dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de qué? De estas, lo que existía en el tiempo en que Juan estaba ahí, las iglesias a los que se les manda que escriba un mensaje a cada una. Antes, en Apocalipsis 1.3, me parece que dice que Apocalipsis dice, bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía. Si no se ha cumplido lo que está escrito ahí en Apocalipsis, que es una profecía, se va a cumplir en el futuro. Es simple. Entonces, a partir de Apocalipsis 4 se describen acontecimientos que están en el futuro, las cosas que han de ser después del periodo de las iglesias. Y en ese capítulo, Apocalipsis 6 al 19, se describe la gran tribulación, y ahí no hay iglesia. Hay personas que son convertidas, que son degolladas en medio de esos terribles sufrimientos, y esas personas son las que están clamando, especialmente en Apocalipsis 6 y otros capítulos, acerca de venganza. Y en el rapto, Satanás va a estar muy activo en la tierra. Apocalipsis 12, verso 12, ¿no es cierto?, y 13, verso 2. En la segunda venida, Satanás va a ser atado y encadenado y echado en el pozo sin fondo. Apocalipsis 20, verso 1 al 3. Eso nos describe la venida del Señor. En el rapto, el anticristo va a aparecer venciendo, y para vencer
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 7, 8, Apocalipsis 6, versos 1 y 2. En la segunda venida, el anticristo será atrapado, será echado en el lago de fuego, ¿no es cierto? Apocalipsis 19, verso 20. El periodo del rapto vendrá como ladrón en la noche, solo los suyos no le verán. Primera de Tesalonicenses 4, verso 13 al 18 y Primera de Tesalonicenses 5, verso 2 al 4. En la segunda venida, todo ojo le verá, Apocalipsis 1, 7 y Lucas 21, verso 27. El arrebatamiento rapto será antes de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, versos 7 al 10. La segunda venida será después de la boda del Cordero, Apocalipsis 19, verso 11 al 15. En el arrebatamiento Jesús vendrá a recibir a su iglesia, Juan capítulo 14, verso 1 al 3, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. En la segunda venida, Jesús vendrá con su iglesia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, Apocalipsis 19, verso 14. El rapto tendrá lugar en un abrir y cerrar de ojos, Primera de Corintios 15, 52. En la segunda venida, Jesús permanecerá para reinar en la tierra, Isaías 9, verso 6, Jeremías 23, versos 5 al 6, Zacarías 14, 9, Oseas 3, verso 4 al 5, Mateo 6, verso 9 al 13. En el arrebatamiento, los enemigos de Israel tratarán de destruirlo. Daniel 12, verso 1, Mateo 24, 16, Apocalipsis 12, verso 13 al 17. En la segunda venida, Jesús viene a establecer su juicio sobre los pecadores, Mateo 24, verso 40 al 41. El mundo es engañado por Satanás en el arrebatamiento, segunda de Tesalonicenses 2, verso 3 al 12. Satanás es atado en la segunda venida para que no pueda engañar. Apocalipsis 20, verso 1 al 2. El arrebatamiento es inminente, podría suceder en cualquier momento. La gran tribulación no puede ocurrir hasta que termine, ¿no es cierto?, los juicios de Dios o algún periodo. Entonces es evidente que el rapto no puede suceder después de la tribulación, no puede suceder y ser instantáneo en el mismo minuto de la segunda venida de Jesús. Entonces, la segunda venida o el regreso del Señor con sus santos ocurre después de los 7 años de la gran tribulación, durante la última batalla de la tercera guerra, podríamos llamarla de esa forma, que es llamada Armagedón. Hay 15 diferencias más adicionales entre los dos eventos proféticos. En el rapto Jesús viene por su iglesia o su novia antes de la gran tribulación. Lucas 21, 36, Juan 14, verso 1 al 3. En la segunda venida con los santos, Jesús regresa con su iglesia o su novia desde el cielo después de la gran tribulación. Zacarías 14, 5, por ejemplo. Seremos arrebatados con él en el aire, en las nubes. Primera de Tesalonicenses 4, verso 13 al 18. Entonces, los pies de Jesús tocan la tierra, Zacarías 14, verso 4, Apocalipsis 19, verso 11 al 21. Trae guerra y luego paz. Aparece a los creyentes solamente en Mateo 5, 8, Juan 11, 40, Hebreos 9, 28. Los cristianos somos llevados al cielo y los impíos son dejados en la tierra. Todo ojo le verá, incluyendo a los impíos, incluyendo a los que le traspasaron. Después, en Mateo, aparecen, los justos de la gran tribulación, los santos de la gran tribulación y los que hayamos sido raptados al inicio de la gran tribulación, probaremos el milenio y gobernaremos a los impíos que sobrevivan la gran tribulación. Cuarto, la iglesia, el propósito para Cristo, presentarse la iglesia a sí mismo y al Padre en el cielo. El propósito de la segunda venida es para juzgar a los injustos de la tierra y para restaurar el reino de Jesús en la tierra.
la parte quinto. Entonces el propósito es para echar a Satanás del cielo, Apocalipsis 2, y lanzarlo a la tierra. ¿Qué pasa a partir de ahí? El hombre de pecado es revelado para los que queden durante la gran tribulación. El propósito en la segunda venida es lanzar a Satanás hacia el abismo después de terminada la gran tribulación y después de su derrota en Armagedón. La parte 6 sucede en un momento, en un abrir y cerrar de ojos en todo el mundo. Primera de Corintios 15:52. En el arrebatamiento, este proceso no será instantáneo, sino lentamente. Habrá guerras en lugares específicos, de Edom a Bosra, de Megido o Armagedón a Jerusalén. Isaías 6:13, Apocalipsis 16:6, Zacarías 12, verso 9 al 10. Los cristianos en el arrebatamiento seremos cambiados, se nos darán cuerpos espirituales, iremos al cielo y nos convertiremos en inmortales. Mateo 22:30, Primera de Corintios 15:52, Primera de Juan 3:2. La gente en la segunda venida poblará la tierra durante el milenio, y a los que mueran durante el milenio, aunque mueran justos, no se les darán cuerpos inmortales. Estos esperarán otra resurrección al final del milenio, Isaías 65:20. En el arrebatamiento, Jesús desciende con voz de mando para resucitar a los dormidos y con trompeta de Dios. Una Primera de Tesalonicenses 4:16. En la parte de la segunda venida de Jesús no se menciona ni grito ni voz de mando. Apocalipsis 19, del 11 al 21, donde está mostrando esto. Una resurrección ocurre de todos los santos para pasar a la inmortalidad, para gobernar como reyes y princesas en el cielo y sobre la tierra. Primera de Corintios 15, 51 al 54, esto es en el arrebatamiento. En la segunda venida ocurre la resurrección de los santos de la gran tribulación y pasan a la inmortalidad, como lo hicimos los raptados al inicio de la gran tribulación. Mientras esperaban esta inmortalidad, estos santos adoraban día y noche en el templo de Dios. Esto lo muestra Apocalipsis capítulo 7:15 y Apocalipsis 20, verso 4 al 6. El arrebatamiento ocurre como un ladrón en la noche, y una hora que no la sabe, porque a la hora que no pensáis, dice Mateo 24:43, Primera de Tesalonicenses, ocurre en la segunda venida al final de los 7 años de la gran tribulación. El día exacto se predice. Ok, adelante, apago el micrófono. Termine la idea si quiere. Ok, bueno, apago el micrófono. Bueno, ya. Okay, sí. El día exacto se predice 3,5 años o 1260 días después de la ocurrencia de la abominación desoladora. Ok, adelante. Sale, gracias. Sí, cuando se queden así en terminar la idea, pues nada más acaben el pensamiento ya. Le damos la bienvenida a la hermana Paola Orellana, de Chile. Y pues sí pueden argumentar en el chat, ¿va? Pues en el chat es libre de cada quien argumentar. Nada más, lo único es que cuando sean comentarios de argumentación, pues no los voy a subir a la pantalla, ¿va? Obviamente para que los expositores pues no vayan a tomar ahí algún argumento o algo. Bueno, concluimos esta parte de refutación con 15 minutos. Ahora va a ser la contrarrefutación. Va a costar de 10 minutos por cada uno. Ricardo, enciende tu micrófono y en cuanto estés listo te contamos el tiempo. Listo. Ok, adelante. Vale. Me llama la atención cómo, se usa Juan 14, versículos 1 al 3. Juan 14, versículos del 1 al 3, cuando se habla en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿no? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, que en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar luego para vosotros, y si me fuere yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Algo muy importante que aquí es cuando dice, vendré otra vez. Yo sé, y yo igual que compartí esta idea con Pedro,
de que no se creen en 3 venidas. Sin embargo, aquí se habla de Jesucristo viniendo otra vez. ¿Y a quién les iba a preparar morada? Para ellos. Nuevamente, el versículo yo también lo podría usar para hablar de la venida del Señor. Y conmigo, en lo personal, desde mi postura, considero que concuerda más. ¿Por qué? Porque se habla de la segunda venida. Cuando Jesucristo dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, o los tomaré para mí. ¿Cuándo? En su venida, cuando Jesucristo dice, vendré otra vez. Vámonos de reversa. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17. Bueno, eso ya lo tocamos en su momento. No voy a nuevamente a leerlo porque el tiempo es corto, pero desde el versículo 15, el versículo 13, pero en el 15 se habla que esto tiene acontecimiento ¿cuándo? En el día de la venida. Me llama mucho la atención cómo tienen que hacer esta distinción, hacer cuentas, tienen que hacer cálculos para sacar lo que son, es toda su sistematización, porque no hay un solo versículo de la Escritura, ni uno solo que hable de ambos acontecimientos como algo diferente. Se tienen que saltar de versículo en versículo, en versículo, en versículo. No respetan lo que son los contextos históricos de los libros del Antiguo Testamento. Ahora, por ejemplo, en este caso del Antiguo Testamento, cuando se habla de Daniel, recordemos que Daniel fue escrito en un periodo, digamos que ya sucedió, en un contexto histórico, perdón. De hecho, en lo personal me considero entre preterista e historicista, ¿no? Pero bueno, eso es algo muy aparte, ¿no? Nosotros creemos que esa salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén se cumple en Daniel 25, ocurrió cuando Artajerjes emitió su proclamación para restaurar y reconstruir Jerusalén en el 453. La semana 69 acabó con el bautismo de Jesús en el año 30 y muerte en el año 33. Ahora, nuevamente, yo me preguntaría, ¿de dónde pueden tomar lo que es precisamente una generación del año que dura, cada generación dura, cada semana, perdón, dura 70 años, si no me recuerdo, parafraseándolo, bueno, quienes sepan de realidad lo entienden bien, pero ¿de dónde sacan estas cantidades y la quieren traer más de 2000 años después en el futuro? No hay base teológica para traer lo que son estas 70 semanas hasta este tiempo. Me pueden mencionar a Israel y la higuera, pero nuevamente lo que es la generación que consta de 70 años antes, ojo, se decían que eran 40, ya se cumplió, ya pasaron más de 70 años, se le pasó la hora a aquellos que decían esto de Israel. Ahora están diciendo que son 80 años, posteriormente van a decir que los años son hasta los que vivió Matusalén, ¿no? Pero bueno, las 70 semanas ya se cumplieron y así se creyó durante mucho tiempo. Ahora, también nuevamente, incluso vayamos al pasaje de Daniel, ¿no? Bueno, no lo vamos a leer, pero ¿quién cesa las ofrendas y los sacrificios? ¿No fue acaso Jesucristo o va a ser el anticristo quien cese las ofrendas y los sacrificios? Nuevamente, una semana, ¿no? También hablan que son 7 años, ¿no? A la mitad de cuánto tiempo el Señor acaba su ministerio. Algunos le calculan 3 años y medio aproximadamente. Entonces es ahí cuando a la mitad de esta semana se rasga el velo y las ofrendas son cesadas. No es el anticristo, qué grave, es el Señor. Ahora también, en lo que es me voy a pasar rápidamente antes de que se me acabe el tiempo, con la parábola del trigo y la cizaña. Segundo, parábola del trigo y la cizaña. Vamos a leerla. Segundo, esta no es. Aquí tengo varias. Ok. Es Mateo 13, del 24 y también el 52, ¿no? Leamos. Dice. Ok, un segundo. Dice. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que arranquen a la cizaña, también arranquéis lo que es el trigo.
Dejad pues crecer juntamente el uno con el otro hasta que la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, ¿no? Ok. Ahora vamos a pasar a la explicación, porque pueden decir, la siega es al arrebatamiento. No. Entonces, versículo 36, despedida de la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos les dijeron, explícanos la parábola del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo. Dependiendo de la versión puede decir el fin de los tiempos, el fin de esta era, etc. Y los segadores son los ángeles. Los segadores son los ángeles. Nuevamente, Mateo 24, ¿quién viene con el Señor? Sus ángeles. Mateo 25, 31, ¿quién viene con el Señor? Sus ángeles. Mateo 26, ¿quién viene con el Señor? Sus ángeles. Mateo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, capítulo 1, ¿quién viene con el Señor? Sus ángeles, no la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que espera el Señor? Perdón, ¿qué es lo que espera el cristiano? El cristiano espera la venida del Señor. No estoy diciendo que Pedro no está cristiano, no. Pero ¿qué es lo mejor dicho? Cambiando mis palabras, ¿qué debe de esperar el cristiano? La venida del Señor. Los que esperan su venida, los hijos de Dios aman su venida. Amén, Señor, ven pronto, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20. Vamos a ver qué dice Santiago 2, del 8 al 13. Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley, porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandamiento, a ver si es, sí, que falle en un solo mandamiento y es culpable de haber fallado en todos, porque él les dijo, no cometerás adulterio, y también dijo, no matarás, es decir, que alguien que puede cometer adulterio, pero si mata, ya ha violado la ley. Hablan y viven como quieren. Vamos a ver si es. No, esta no es. Es Santiago 5, perdón. Santiago 5, versículos del 7 al 11. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? No hasta el arrebatamiento. Hasta la venida del Señor. Esto lo dice en Santiago capítulo 2, versículo 7. Fíjense en el labrador, como espera el preciado fruto de la tierra y como aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes hasta que ya que ya está cerca la venida del Señor. Pedro no cree en tres venidas, pero entonces, ¿qué es lo que el cristiano debe de mantenerse firme? Hasta la venida del Señor. Ustedes, hermanos, tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el arrebatamiento? No, hasta la venida del Señor. Hermanos, no se quejen los unos con los otros para que no seáis condenados. Vean, pues, el juez ya está a la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Recuerden que nosotros consideramos dichosos a los pacientes que sufren, a los que pacientes sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final. Ahora, otra cita que quiero leer antes de que se me acabe el tiempo es en 1 de Corintios, cuando él mencionaba en el versículo 51 que se hablaba de que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como aquí no dice venida, entonces se refiere al arrebatamiento. Sin embargo, en el versículo 23 de ese mismo capítulo se habla de la venida. Es más, desde el versículo 20 al 23, ya después voy a ver si me da tiempo de ver Apocalipsis, cuando sí se habla que el Señor dice que desde el cielo se menciona, alégrense habitantes de la tierra. Pero dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 23, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho porque por cuanto por la muerte entró un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Vamos a acabar el versículo. Cristo, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Fin. Vale, muy bien. Bueno, gracias por tu exposición. Este es un interesante diálogo. La verdad, yo pongo mucha atención porque pues la escatología no es un tema que yo profundice mucho, ¿no? Entonces les agradezco a los hermanos que están exponiendo este tema porque estoy aprendiendo bastante de las dos posturas que se manejan, ¿no? Entonces, bueno, reiniciamos
el cronómetro y cuando esté listo el hermano Pedro, le damos tiempo a sus 10 minutos para que inicie su contrarrefutación. Adelante, hermano Pedro. Perdón, ahí está apagado el micrófono. Ok. Ahí estamos. Estoy listo. Sale, en cuanto comience a hablarle, le ponemos el tiempo. Ok. Lo primero que voy a hacer es acusar a... No estoy hablando. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, hermano. Sí, le No estoy, lo escucho. Sí. le estoy ¿Me haciendo escucha? señas de que, sí, le estoy haciendo señas de que continúe. Ya le comencé el tiempo. Ahorita se lo acabo ¿Voy? de parar en 11 segundos. Sí, pero ya. Ya, ok. Lo primero que voy a acusar es a mi oponente de deshonestidad y me va a tener que mostrar en qué minuto. ¿Por qué deshonesto? Porque yo no hablé en ningún minuto de tercera venida. Este argumento es falaz. Esto es, ¿estoy hablando o no? sí, se te escucha, Sí, Pedro. Ya, sí se escucha. ya, ok. Ok. Sí. Voy a acusar a mi oponente de deshonesto, de falaz, y él me va a tener que responder en qué minuto yo hablé de una tercera venida. Él dijo que no iba a recurrir a ese argumento y recurrió. Él dijo que Pedro nunca habló de una tercera venida. Yo tampoco. Yo no he hablado de eso. Así que cuando nosotros debatimos, vamos a debatir con honestidad y con lealtad. Y esta es una actitud desleal suya y mentirosa porque yo no hablé de eso. Pero vamos adelante. La verdadera iglesia no va a entrar en el periodo de la gran tribulación. Eso ya está más que preparado. Es un evento separado. El arrebatamiento es un evento separado y único que precede a la segunda venida de Jesús. Se le demostraron los pasajes donde está hablando con esto. Todo es más de lo mismo. No aparece la iglesia desde Apocalipsis 4 hacia el 1. Apocalipsis es un libro que va secuencial, va en series sucesivas de número 7 y va secuencial en el tiempo y va en progresión con respecto a los juicios que, si bien es cierto, la iglesia está en juicio permanente y está pasando por tribulaciones aquí en la tierra, hay persecuciones en otros lugares, la iglesia está siendo perseguida, eso es real. En alguna forma las leyes que están generando los países van también contra la iglesia, pero las persecuciones, lo que aparece en Apocalipsis en forma secuencial, no es visto en ninguna otra parte anterior. Entonces, Tesalonicenses menciona, capítulo 2, verso 12, menciona a un hombre inicuo, que es retenido hasta más tarde, dado que el inicuo, que es el anticristo, no puede ser revelado hasta aquel que ahora lo detiene, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, o la iglesia se han quitado del camino. La tribulación no puede ocurrir hasta que el cuerpo de Cristo sea quitado de la tierra, dado que ni el arrebatamiento ni el cuerpo de Cristo se mencionan en Apocalipsis de los capítulos 6 al 18, vamos a concluir que el arrebatamiento sí precede a la gran tribulación. De todos los puntos de vista sobre el argumento del arrebatamiento, solo la posición anterior a la tribulación armoniza con las escrituras cuando entendemos que el limitador, el Espíritu Santo o la iglesia, el que limita la actividad del anticristo en este momento, se deben estudiar algunos pasajes clave para una comprensión completa del arrebatamiento. El primer pasaje se encuentra en Juan 14, 1-3. Este pasaje no detalla el momento del arrebatamiento, pero contiene la promesa del mismo, porque Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, confiad en Dios y confiad también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no lo fuera así, te lo habría dicho. Yo voy allí a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, volveré y os llevaré conmigo para que donde yo estoy, también vosotros estéis. ¿Qué destaca este pasaje? Hay un punto clave
disculpen, hay un punto clave para los creyentes. Tenía el propósito Jesús de llevarlo a donde él iba. Desde Jesús, cuando nos muestra en el libro de los Hechos, iba al cielo. Y esta es una venida para llevar a los justos al cielo y no a la tierra. Esto es importante porque en el post-tribulacionismo los creyentes se encuentran con el Señor en el aire y regresan con Él en la tierra. Esta no es la promesa aquí. Él viene antes de la segunda venida para llevarnos al cielo. Posteriormente regresan a la tierra. La Biblia en Apocalipsis capítulo 19, déjeme irlo a ver, no me habla de ángeles, estoy leyendo la versión Reina Valera. Apocalipsis capítulo 19, déjeme buscar el texto. Bienaventurados dice los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces vi el cielo abierto, verso 11, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestida con ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos con lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí no me está hablando de ángeles. Si usted asume, es otra cosa. El segundo pasaje es Primera de Tesalonicenses 4, verso 13 al 18, que describe el programa del rapto. Pablo escribe al cuerpo de creyentes en Tesalónica: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen o que os entristezcan como los demás hombres que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y por eso creemos que Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él. La profecía del arrebatamiento es tan segura de cumplirse como la profecía de la muerte y la resurrección de Jesús. Le di suficientes textos que hablan de la diferencia entre arrebatamiento y el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Entonces, no tenemos más que discutir aquí. La iglesia, la conclusión lógica y fiable de la Biblia es que la iglesia no pasa por la gran tribulación. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano Juan? 2 minutos. Entonces, tenemos que ver primero que el periodo de la tribulación es llamado también el día del Señor. Primera de Tesalonicenses 5, verso 2 al 3. Primera dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Vendrá como ladrón en la noche, repentino, inesperado, inoportuno y perjudicial. Será un golpe terrible para quienes no conocen al Señor Jesucristo, que cuando digan los incrédulos paz y seguridad, vendrá sobre ellos los incrédulos, no la iglesia, sobre los incrédulos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Recordemos que en ese periodo es un periodo de tal angustia que la gente dice que buscarán la muerte y no la hallarán, y le dirán a las piedras, caed sobre nosotros, pero no va a pasar. La metáfora de un ladrón no se usa nunca para el arrebatamiento de la iglesia. Describe la llegada del Señor en juicio al final de los 7 años de tribulación y el juicio al final del reinado milenial de Cristo. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay un argumento que él se lo envió a Ubaldo en el día anterior y es la parábola del trigo y la cizaña, una actitud, no sé, no me parece desleal, pero tiene que recordar que en ese argumento son separados el trigo y la cizaña al final de los tiempos. Ahora, en nuestro final, que viene ahora, son separados. Entonces, no prueba nada. La iglesia en la gran enseñó que el Señor viene con la iglesia. Sí es cierto, viene con la iglesia. No dice la versión que yo manejo con ángeles. Entonces,
separará y estamos hablando de le mostré claramente dónde la iglesia, cuál es la diferencia entre arrebatamiento y gran tribulación. El día del Señor, el juicio divino, se menciona explícitamente 19 veces en el Antiguo Testamento, 4 veces en el Nuevo Testamento y se alude en otros pasajes como en Apocalipsis 6:17 y 16:14. El arrebatamiento de la iglesia constituye un consuelo para los creyentes. Con respecto al arrebatamiento, Pablo dice, consolad uno a otro con estas palabras, primera de Tesalonicenses 4:18, no hay consuelo en la enseñanza de la iglesia que atravesará parte o todo el periodo de la tribulación. Jesús hizo una promesa a la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Es cierto que para algunas iglesias el juicio fue terrible, pero es porque esas iglesias tenían características de apostasía y se habían apartado de la doctrina del Señor. Gracias. Muchas gracias a los dos por su refutación, por su exposición. Es un tema muy bueno, la verdad es un tema muy bueno que vuelvo y repito, aprendo de las dos posturas. Ustedes saben que yo les he platicado en el personal que la escatología no es uno de mis temas fuertes, no es uno de mis temas que yo estudie tanto, entonces pues hay bastante aprendizaje, ¿no? De las dos posturas, y pues la gente pues al final de cuentas decidirá cuál es la que encuentra más bíblica, la que encuentra más lógica en cuanto a la escritura, ¿no? Bueno, saludamos a los hermanos que se van agregando, Manuel Troche, Sebastián Córdoba, y por ahí se me pasa otro hermano que recién acabo de ver aquí. Bueno, los que se van agregando recientemente. Y bueno, el formato dice, déjame checar el formato para ver qué parte es la que sigue. Vamos a checar el formato. Bueno, ya acabaron sus 10 de contra. Sigue la última pregunta. Igual que la del principio, es un minuto para formularla y 2 para responder. Iniciando el hermano Ricardo. Adelante. Ok. Bueno, después quiero hacer una aclaración, pero Lorena es despedida. Juan, capítulo 16, versículos del 6 al 8, Pedro menciona que el Espíritu Santo convence de arrepentimiento. Y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, si no mal recuerdo, según los pretribulacionalistas, consideran que quien detiene a lo que es el hombre de iniquidad, etcétera, es la iglesia y el Espíritu Santo. Si la iglesia y el Espíritu Santo serán quitados de en medio, ¿a quién perseguirá el anticristo si no hay Espíritu Santo que redarguya a las personas que se resistan a aceptarlo? Pues ya no son convencidas de su pecado. Esa sería mi pregunta. ¿Se entendió, hermano Pedro, la pregunta? Perfectamente, sí, okay. sí. Tiene 2 minutos para responderle. En cuanto empiece, le contabilizo el cronómetro. Sí. Aquí hay una falacia y una falacia grande. Porque que yo crea en el arrebatamiento antes de la gran tribulación no significa que yo me trague todo lo que yo lea acerca de eso, no. Lo que yo creo, lo que yo entiendo es porque yo estudio la escritura y porque tengo ideas propias. Mi fe la baso en la escritura, siempre, si ustedes ven mis temas, siempre están basados en ella y no en confesiones ni en posturas. Entonces, de acuerdo a esto, la Biblia dice que la iglesia es la sal de la tierra. ¿Cuál es el papel de la sal? Preservar la putrefacción. La iglesia, en la medida en que puede, está preservando a la humanidad de la putrefacción y la rebeldía total. En ninguna parte me dice la Biblia que el Espíritu Santo es retirado de la tierra junto con la iglesia, pero sí me dice la Biblia que hay personas que son convencidas en la gran tribulación acerca de pecado y de juicio y deciden morir por seguir a Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo, como Dios está en todas partes, de acuerdo a lo que nosotros creemos, Dios no se retira de la tierra. El Espíritu Santo, siendo Dios, va a ayudar a aquellos a quienes
a última hora van a morir y van a sufrir por Cristo. Estos son los que son salvados, dice la Biblia en Apocalipsis, por ahí en un texto, de la gran tribulación. Adelante. Ok, concluyó en 1 minuto 42. Y pues ahí está la pregunta y la respuesta. Ahora toca formular la pregunta al hermano Pedro Ríos y contestarla al hermano Ricardo Cruz. Dicen por ahí que si se molestó el hermano Pedro. No, el hermano Pedro lo conozco de años. Ahorita está como un niño, tranquilito. Sí, está lo más tranquilo de lo que puede estar. Yo lo conozco bien y Sí. esto no es nada, no se asusten, Sí. no pasa nada. Es parte de... No, tranquilo. Es parte de todo esto. Sí. Adelante, bueno, con su pregunta, 1 minuto. Parte del show. Sí, no, tranquilo. Después vamos a conversar seguramente en los chats con el hermano Ricardo y nos vamos a reír o nos vamos a tirar piedras, depende de la ocasión. Pero prefiero reírme de esto y esperar, ¿no es cierto?, a ver. Voy con la pregunta. Okay. Apocalipsis capítulo 20, verso 1, parte diciendo: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y el verso 2 y 3, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Quiero que él me diga dónde dice la Biblia que estos 1000 años no son 1000 años literales, que son un periodo de tiempo indeterminado o que han durado. Habida cuenta que llevamos 2000 años y como algunos sostienen que Satanás es atado en este corto periodo de tiempo o está atado ahora, pero igual está engañando a las naciones y promoviendo guerra. ¿Hay alguna parte o cita bíblica que me indique que Satanás es atado solamente por un tiempo indefinido? ¿Se entendió la pregunta, Ricardo? Se entendió. Ok, apagamos micrófonos al hermano Pedro Ríos para que no se meta el audio. Vale. Y 2 minutos, 2 minutos para responder. 1, 2, 3, va. Bueno, primero quiero mencionar, y tal vez esto creo que lo vi reflejado desde la primera pregunta, el tema no es el milenio, sino el pretribulacionalismo y el posttribulacionalismo. Pero podríamos decir que de alguna forma se relacionan, aunque son temas diferentes. Respondamos de todos modos. El amilenialismo, aunque yo lo veo simbólico, es precisamente esa parte, es la interpretación simbólica del libro de Apocalipsis, no literal. Ahora, ¿en qué nos basamos? En lo que es la misma historia del libro, que el mismo libro tal cual lo que hace es describir las cosas de manera simbólica o alegórica, generalmente simbólica. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que son los 4 jinetes del Apocalipsis, no es que me esté cambiando de temas, es un ejemplo. Lo vemos de manera simbólica, no creemos que va a haber 4 ponis dándole la vuelta al mundo, ¿no? Lo que son las langostas que escupen fuego, también. Y así con lo que son muchas partes de la escritura. ¿Por qué lo vemos así? Si el resto de la escritura, el resto del Nuevo Testamento no tiene esta consistencia. De hecho, podríamos decir que el Apocalipsis se parece también un poco a lo que es un libro del Antiguo Testamento, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque originalmente, y eso tiene que ver más con la historia, se escribió Apocalipsis de esta forma para que cuando la gente, cuando estaba persiguiendo a la iglesia, cuando estaban quemando las cartas y desapareciéndolas, por ejemplo, habría 4 cartas a los Corintios, si no mal recuerdo, la carta Esmirna se perdió, había por lo menos 2 o 3 cartas a los Gálatas, solo tenemos una, etcétera. Se escribió ese Apocalipsis y algunos consideran, eso es una teoría, claro, pero algunos consideran que se escribió de esta forma para que cuando lo leyesen pasaran de largo. ¿Por qué? Porque se escribió con aspectos culturales judíos e incluso mucha perspectiva hebrea, gramática también, sí, con mucha estructura hebrea a la hora de la escritura, pero en griego. Y así que pasaba, las personas cuando lo veían pasaban de algo, no, por eso es que se salvó el Apocalipsis. Tiempo. Okay. Si quieres acaba la idea, nomás acaba la idea. Vale. Por eso es que el Apocalipsis es simbólico para salvar la carta en su debido tiempo y por eso es que lo tenemos hoy en día. Por eso se debe interpretar simbólicamente. Ok, está tu respuesta. Bueno, hemos concluido, queridos hermanos, este interesante diálogo, debate. Te quiero felicitar a los expositores, muy apegados a la Biblia, muy apegados a los argumentos, ¿verdad?
excelente debate, y eso es lo que se pretende en este canal, ¿verdad? Ese tipo de diálogos, debates con altura, con respeto al oponente. Yo sé que a veces no es fácil, ¿verdad? Porque hay temas acalorados, pero sí felicito realmente a los expositores muy, muy bíblicos, exponiendo sus formas interpretativas. Entonces, bueno, creo que Ricardo quería una aclaración, pero necesito pedirle permiso al hermano. Sí. Esa aclaración Sí. no es, esa aclaración nada más no es argumentación. No es del debate. Ok. Okay, sí. Vale. Ya creo que no hay tiempo, ¿no? Nada más es, bueno, sí, yo reconozco que Pedro no mencionó lo de la de las 3 venidas. Yo no voy a argumentar. Pero precisamente por eso dije, Pedro no mencionó 3 venidas. ¿Y cómo te llamas tú, brother? Ya, ok, sí, está bien. Perfecto, sí. Ok, ahí está, sí. ahí quedó aclarado. Oye, Ricardo, yo siempre he escuchado, y esto no es debate, yo siempre he escuchado de la carta de Esmirna, que está perdida, pero no hay una carta en Apocalipsis que supuestamente Juan le mandó a las 7 iglesias y le está escribiendo a la iglesia de Esmirna. ¿No podríamos considerar eso como, no sé, un avance de la carta? Porque yo sí la veo. Ahora hay otras, y tú me puedes ayudar en esto también. Esto dejémoslo para los hermanos. Hay otra de que una de las cartas que escribió Pablo se está refiriendo a ellos, y que podría ser la misma carta que cambió de título. ¿Tú conoces acerca de esto? No, de esa sí no lo había escuchado, la verdad. Ok. Ok, Sí. Bueno, ya hecha la aclaración, eso lo podemos discutir en el chat ahí de la fusión de Chupalimones con Miguelitos, ahí se puede. Con los Miguelitos, sí. Exactamente. Entonces, bueno, ya Sí. pues un minuto rápido para cada uno, nomás para despedirse y dar ya nada que ver con el debate, ¿va? Simplemente pues dar una pequeña despedida ahí a la gente que nos está viendo, que nos acompañó, y a la que nos va a ver, ¿va? Porque estos videos se quedan aquí, después mucha gente los ve. Entonces, pues nada más así rapidito, una despedida de cada hermano. Adelante, Ricardo. Ok, bueno, pues yo doy muchas gracias a Pedro por haber estado aquí. Bueno, fue un debate muy ameno, muy tranquilo, caluroso, pero con respeto, eso es lo importante, ¿no? También gracias, Juan, por prestarnos tu canal, también por pues, haber moderado. Creo que te apresuré hace rato, pero disculpa. Y pues también gracias a todos los que estuvieron aquí. Un saludo a todos y pues que el Señor les bendiga. Ok, gracias por tu participación. Igual con Ricardo, la relación ha sido como de dulce y agrio. De pronto nos hemos pegado unos agarroncitos por ahí, pero hay muchas cosas que compartimos, y compartir en realidad fue agradable. Así que doy gracias al Señor por esto. Gracias, Ricardo, por estar acá. Y bueno, ahí verán los demás, y creo que los dos hemos ido a la escritura. Muy bien. La escritura. Sí, adelante. Sí. Sol y Deo gloria, ¿no? O sea, Dios sea la gloria siempre. Amén. Y pues como son evangélicos los dos, pues los argumentos siempre van a ser basados en las escrituras. Es algo que se agradece. Vuelvo y reitero, ¿verdad? en ese detalle tan grande que hicieron los panelistas, y bueno, ya la gente pues sacará sus conclusiones, y pues damos por terminado este video que ya casi tiene 2 horas, muy extenso, pero muy, muy enriquecido en cuanto a argumentos. Que la gracia y la paz del Señor Jesús